Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia en esta novena sesión de la Cátedra Docta Domingo Santa Cruz, instancia organizada por el Conservatorio de Música Laurencia Contreras, dependiente de la Universidad del Biobío, la Sociedad Bach y también la Sociedad de Folclore Chileno. Instancia que se dedica a conmemorar los 72 años tras el Premio Nacional de Artes Musicales de Domingo, obtenido el año 1951. Agradecemos, por supuesto, a don Benito Maña Jaramillo, rector de la Universidad del Biobío, a don Hernán Barría, director de extensión de esta casa de estudios, a Giselle Mainet, pianista, miembro de la Sociedad Bach y directora además del Conservatorio de Música Laurencia Contreras, a Alex Panes, quien es coordinador artístico de este conservatorio, y por cierto también a todo el equipo donde también está Felipe Elgueta Frontier, a la vicepresidenta de la Sociedad Bach, profesora Carmen Luisa Letelier Valdés, y también a la presidenta del Consejo de la Sociedad de Folclore Chileno, maestra Karen Platt Miller Turina. Especial atención a las radios Chilena FM de San Antonio, a la radio Beethoven, particularmente a Romina de la Sota, y a Diario Líder de San Antonio con su director, don Manuel Mejías. La sesión que nos corresponde hoy vamos a ver obras de los compositores Domingo Santa Cruz Wilson, eh, Eleodoro Ortiz de Zárate, René Mengual Astaburuaga y Tomás Brandmeier. Vamos a tener en los comentarios a Juan Gonzalo Pinto Aler, quien es pianista, profesor de la Academia de Artes Musicales de la Universidad Católica de Temuco, de la escuela también Armando Dufey, la escuela artística de la novena región, y también el propio Tomás, quien es compositor y miembro de la Sociedad Bach. Iniciaremos entonces con la canción de cuna, una obra que está interpretada por la contralto Carmen Luisa Letelier y en el piano Elvira Savi Federici. Es la composición Domingo Santa Cruz Wilson.
Cuenta la leyenda que cuando Domingo Santa Cruz escuchaba esta obra, enloquecía y que estaba también un poco, sobre todo inspirada, ¿no? en los horrores que para él significó, lo describe así en sus memorias, la muerte de su primera esposa, Wanda Morla Lynch. Preguntémosle un poco a Juan Gonzalo Pinto Aler qué piensa de esta obra. Nuevamente muy bienvenido, como decíamos, tras bambalinas, a tu casa, la Universidad del Biobío y particularmente las dos instituciones que presido. Tú eres un miembro activo y un leal colaborador. Así que bueno, muy bienvenido. Que entiendo que estás en Temuco, en Gualmapu para mí, región de la Araucanía para el Estado chileno. Así que bueno, tus impresiones y bueno, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Ibair, primero que todo por la invitación. Un agrado estar como siempre en estas actividades tan importantes para la difusión de la música chilena. Y bueno, respecto a esta obra, siempre una canción de cuna a uno le transmite una idea de algo apacible. Pero acá me llama mucho la atención lo bien logrado que está esta melancolía, esta pena que tiene Domingo Santa Cruz respecto a la muerte de su esposa, porque él también cuando muere su esposa, ellos que tuvieron un hijo, alcanzaron a tener un hijo como pareja, y este niño queda huérfano. ¿Cuánto habrá tenido el pequeñito? Unos 2 años aproximadamente, si mal no me equivoco. Entonces este niño queda huérfano. Entonces ahí claramente se ve este ambiente apacible propio de las canciones de cuna, pero también todo esto se va desarrollando en un ambiente gélido. A mí me genera algo así muy frío, muy escalofriante a la vez. O sea, está esta voz, ¿no es cierto?, melancólica, de alguna manera, pero lo que va haciendo el piano genera un ambiente muy helado, muy frío, que, no sé, a mí me cala muy hondo escucharlo, la verdad, como que uno le pone la piel de gallina un poco, ya de alguna forma, porque realmente no transmite una canción, digamos, apacible, alegre para cantar a un bebé, sino que es algo que está teñido entonces de una melancolía muy grande. Obviamente también en la música de Domingo Santa Cruz se ve mucho la influencia de las vanguardias propias del siglo XX, mucho la influencia entonces de la segunda escuela de Viena, la influencia alemana en su música, pero acá también se ve muy teñido entonces siempre de esta melancolía que viene de la pérdida de su esposa. Una linda obra por lo demás. No, y a propósito, yo estoy autorizado a comentar lo que voy a decir ahora, que Banda, que su primera esposa, bueno, además que muere a los 25 años, era muy joven. Tú que has tocado obras de Domingo, del Domingo cuando estaba Banda y del Domingo posterior, claro, hay un, así como un chasquido de dedos, lo vamos a decir, pero hay un cambio rotundo, ¿no? Porque claro, Sí. la música de él, por ejemplo, no sé, Sergio Mazardo Carvajal, bisnieto de Armando, miembro de la Sociedad de Folclore Chileno, Sergio estrenó el Opus 1 de Domingo, que tiene como algo de chispa, ¿no? Francesa, digamos, qué sé yo, europea de la Belle Époque, incluso si uno quiere, pero hay. De alguna manera, todo lo que va a venir después del 26 en adelante, Banda fallece el 14 de abril de una peritonitis, y esto es lo que estoy autorizado a decir, y ella además estaba embarazada, tenía un segundo hijo. Entonces, de alguna manera, Domingo pone en sus memorias, que de hecho sin parecer menos fanático, ¿eh? Pero acá está, es como para mí la Biblia, ¿no? Entonces dice en sus memorias, no, yo me enloquecí, ¿qué hacía con mi pobre hijo? Entonces, claro, sí, lo bueno es que este hombre tenía además que las hermanas, Ana, Inés, Mercedes, entiendo que eran las tres hermanas, de alguna manera lo apañan mucho, las hermanas de Banda también, la mamá, Laura Wilson Navarrete, y sobre todo la señora y la señora Luisa Lynch, ¿no? Luisa Lynch del Solar, que ella sobre todo va a ser muy relevante para Domingo Santa Cruz Morla, que claro, es arquitecto y jazzista, ¿no? Importante también, pionero del jazz chileno. Entonces, claro, ahí también hay de alguna manera, un entronque, como tú dices, claro, no solamente se nota lo que siempre hemos dicho, eso cargado de Domingo, esa emocionalidad, sino que es claro, es una música muy pesada, muy emocional en ese sentido, y que yo creo que eso también lo vuelve una música auténtica. Yo diría que muy pocos compositores chilenos tienen esa carga, esa emocionalidad. Veamos lo que opina Tomás Brandmeier de esta canción de cuna. Hola, muchas gracias por esta invitación a comentar esta música en el contexto de esta Cátedra Domingo Santa Cruz.
Em, bueno, la primera obra que escuchamos, que en realidad no es una obra como tal, sino que es una canción, ¿cierto? Un lead, que forma parte de un ciclo mayor de 3 canciones que se llama Cantos de Soledad, em, que si no me equivoco es del año 26 o 27 o algo así, ¿no? Em, Al tiro de mí como compositor, bueno, me llama la atención en cuanto, claro, se llama Canción de Cuna. Yo he escrito ya más de una obra con ese título. Em, entonces siempre es como interesante pensar sobre cómo escribir una canción de cuna o qué es una canción de cuna. Em, y para mí siempre ha estado asociada, y algo que no sé muy bien por qué, pero a cierto dejo de tristeza, no a cierta nostalgia. Y por supuesto, esta canción de Santa Cruz que acabamos de escuchar no está exenta de eso. Eh, es una obra que eh, yo no conozco la historia, pero sé que Santa Cruz enviudó por esos años. Y por los textos que contienen las 3 canciones de esta obra. Dolores, me parece que se llama la primera, luego Madre Mía y esta última canción de cuna. Eh, Uno puede desprender que es una obra que está escrita o bien a la memoria de su mujer o esperada como, o basada como en, en la experiencia dolorosa de su muerte, ¿no? Eh, y es bastante como conmovedor. eh, en cuanto a que la música es muy... En la música coexiste como cierta ternura de la canción de cuna, ¿no? Eh, y al mismo tiempo como el dolor de esta pérdida, ¿no? Eh, Como que tiene toda esta armonía que es muy prístina, es muy clara, y la melodía que es muy bella también, eh, pero al mismo tiempo tiene como eh, ostinato, eh, este ostinato constante, digamos, ¿no? Que es como una especie de flujo constante en el piano, que de alguna manera como eh, refleja una especie de obsesión o insistencia. Es interesante como la factura pianística en ese sentido, en esta pieza. Me acuerdo que una vez leí un texto donde Gustavo Becerra lo describía como algo así como una especie de factura de preludio, eh, con una melodía de canto superpuesta, ¿no? Un poco como a la manera de la Ave María de Gounod, ¿no? Con el preludio en do mayor de Bach. Eh, y creo que es interesante cómo en esta pieza como coexisten eh, esa ternura y al mismo tiempo como esa situación dolorosa, ¿no? Particularmente en esta tercera canción del ciclo, porque eh, lo que uno escucha en el texto, ¿no? Es que es como que de alguna manera, como si el mismo Santa Cruz le estuviera cantando a su hijo, ¿no? Eh, y le dice eh, algo así como, duerme mi niño porque tú aún no sabes llorar por ella, ¿no? Eh, Como de alguna manera refiriéndose a la madre de este niño que acaba de morir. Eh, y de alguna manera como conteniéndolo con esa ternura, pero al mismo tiempo presagiando que en algún momento va a tener que enfrentarse a ese sufrimiento, ¿no? Eh, y eso, creo que si hay algo como que puedo comentar sobre esto es que justamente ese diálogo entre esa ternura y ese dolor es lo que hace como más conmovedora esta canción. Para redondear, Juan Gonzalo Pinto, porque claro, tenemos un Tomás Brandmeier telemático hoy día. ¿Concuerdas Claro. un poco tú que, reitero en eso, que conoces sobre todo el instrumento favorito de Domingo, que era el piano, y que algunos
musicólogos refundacionalistas dicen que él no tocaba piano. Mentira, él sí tocaba piano y tocaba muy bien, tenía tres pianos. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, sin entrar en la disyuntiva, ¿concuerdas un poco con lo que dice Tomás? ¿Dirías tú también que hay una especie como de cambio de tono desde el 26 en adelante? Y lo otro que a mí me pareció, me quedó mucho, es un domingo que le canta a Dominguito, como dice, como se le decía en esa época, a su hijo. No, totalmente, o sea, también, por eso también comentaba adelante que esta canción de cuna claramente está inspirada en este niño que es su hijo, que queda huérfano y que de alguna manera está teñido de una melancolía enorme. Ahora, esto que también Tomás decía en el comentario me genera bastante sentido, por ejemplo, esto de las ideas repetitivas, estos ostinatos, estos elementos que se van repitiendo, casi como una idea obsesiva que se ve muy reflejado, por ejemplo, en el poema trágico número 5 que es el año pasado yo lo interpreté y estuvimos comentando sobre él, que ese es del año 29 también posterior a la muerte de su esposa Wanda y muy reciente, donde se ve ese si bemol que se mantiene durante toda la obra completa y que viene siendo esta idea obsesiva, repetitiva, que no se le va de su cabeza respecto a esta pérdida que él tiene. Entonces, claramente que concuerdo con lo que también va planteando Tomás y claramente esta obra está dedicada a este hijo que es un arrullo a su hijo, principalmente. Y también concuerdo que son las palabras del mismo Domingo Santa Cruz hacia el hijo. Sí, claro. Y además, precisamente Tomás dice algo muy cierto que a mí se me quedó en el tintero, que es que pertenece al ciclo Cantos de Soledad, ¿no? Que son tres: Dolor, Madre Mía y precisamente también la canción de cuna. Creo, si no estoy mal, que hemos visto las tres obras en la cátedra Docta Domingo Santa Cruz. Pues bien, avancemos a otra obra que yo sé que a ti te gusta mucho, de ahí lo vamos a comentar. Una que estaba durmiendo en el Archivo Central Andrés Bello, hay que agradecer por supuesto allá, que está en el fondo Eugenio Pereira Salas, de este importante historiador y hermano Bach, también miembro fundador, que se llama Rayo de Luna. Un vals que, según dicen los entendidos, solamente el autor lo tocó para la familia. Escuchemos entonces El Rayo de Luna de Leodoro Ortiz de Zárate con Juan Gonzalo Pinto al piano.
Bueno, esta pieza Rayo de Luna, eh, de Leodoro Ortiz de Zárate, eh, yo creo que siempre es interesante como eh, escuchar como el repertorio eh, de un compositor como Ortiz de Zárate, porque es un compositor cuyo nombre está muy presente, o sea, suena mucho como en el ámbito de de la música clásica chilena, pero no tanto su música, ¿no? Porque claro, uno sabe que él tuvo como una trayectoria importante, particularmente en el ámbito de la ópera, ¿cierto? Con Juana la Loca y la florista de Lugano, y particularmente con la ópera El Lautaro, ¿no? La ópera Lautaro. Eh, pero la verdad es que no es mucho lo que conocemos ni lo que se difunde de este compositor. Han habido esfuerzos, por supuesto, por hacerlo, pero eh, yo no sé si eh, se da que muchas de estas partituras no se conocen o están perdidas, pero no sé, a mí no me había tocado antes encontrarme como de frente con su repertorio, y esta pieza me parece una pieza como bastante evocativa, ¿no? En cuanto que tiene este título que de alguna manera trata como de sugerir eh, una escena nocturna, ¿no? Como muy visual, de alguna forma. Eh, pero particularmente interesante ver que es como una pieza que está muy permeada de la sonoridad de la música de salón del siglo XIX. Eh, y eso, yo no conocía, la verdad, música de Ortiz de Zárate. Alguna vez eh, tengo la impresión de haber escuchado un área de la ópera Lautaro. Eh, pero más que eso, no. No. Entonces, nada, eso como interesante y agradecido como de haber podido escuchar esta pieza. Bueno, primero que todo, cuando Ibaín a mí me propone hacer esta pieza, que, claro, efectivamente la música de Ortiz de Zárate, como decía Tomás también en los comentarios, es prácticamente inaccesible este tipo de repertorio. Ya por lo que nos contaba Ibaín anteriormente, esta pieza se tocó ante su familia, cosa que ha pasado con muchos compositores del siglo XIX. En la versión anterior que tuvimos de la Cátedra Santa Cruz también me tocó estrenar una obra de Delfina Pérez, que también era un vals, con características bastante similares. Esta música de salón del siglo XIX también estuvo muy influenciada por el romanticismo, por la estética del romanticismo, ¿no es cierto?, que era lo que imperaba en la época. Y este rayo de luna, bueno, aparte que cuando, retomando el tema también que iba diciendo, que cuando Ibaín me lo propone, también para mí fue enfrentarme a algo que no imaginaba de qué se trataba. De una pieza, la verdad que me pareció bastante bonita, me gustó bastante hacerla. Y le encontré primera bastante similitud a lo que vendrían siendo los nocturnos. Hay un nocturno en particular de Chopin, en lo que es la introducción de este vals, porque primero comienza con una introducción eh, que a mí me generó una reminiscencia un poco al nocturno Opus 27 número 2 de Chopin. Y un poco también a la consolación número 3 de Liszt, porque comparten también la tonalidad, están en re bemol mayor. Muy expresivo, muy bonito, la verdad. Y este material temático que aparece, ¿no es cierto?, en esta introducción, vuelve a estar expuesto entonces cuando ya comienza el vals, obviamente en este ritmo característico del vals, ¿no es cierto?, en tres cuartos, y que de alguna manera va pasando por distintas fases. La pieza igual es para hacer un vals un tanto extensa, y la verdad que en ningún momento, en lo personal, siento que aburre, porque va pasando por distintos momentos, distintas emociones también. Yo encontré por eso una pieza bastante dinámica, que nos va mostrando distintas emociones por parte del compositor. Yo en lo personal no conocía repertorio pianístico de Leodoro Ortiz de Zárate. La verdad fue un agrado poderme encontrar con esta pieza y la encuentro realmente muy bonita. Así que fue un agrado hacerla. Entonces tendríamos que ya continuar con lo que es René Amengual.
Bien, acá mencionar primero que todo las intérpretes, son dos estudiantes de la Escuela Artística Armando Dufay, ya son alumnas mías. La primera de ellas es Consuelo Apablaza Bustamante, ella es estudiante de octavo básico. Ella nos interpretó ahora la pieza Arroyuelo Opus 3 de René Amengual. Aquí le mandamos también un saludo. Y la segunda estudiante es Abigail Rocha Brinkman, ella desde cuarto medio, ya pronto va a dar su PAES. Y ella interpretó el preludio número 10 de René Amengual. Vamos a conversar entonces primero que todo de la primera pieza, donde también en estas dos piezas que hemos escuchado el día de hoy se ve las distintas vanguardias que influencian la música de René Mengual. René Mengual tiene un paso desde el impresionismo francés hasta en la última etapa compositiva en su vida. Él se acerca mucho a lo que es el dodecafonismo. ¿Ya? De hecho, el preludio número 10, que fue el último que escuchamos, está compuesto en el año 1951, 3 años antes de la muerte de René Amengual. Por eso digo que en la última etapa de su vida. Y él murió bastante joven. Bien, el Arroyuelo, que fue la pieza que tocó Consuelo, que fue la primera pieza. Esto fue compuesto el año 1931 y esto corresponde al álbum infantil. Esta obra, el álbum infantil, son 12 trozos con un carácter didáctico, pedagógico, y bastante influenciado por la estética impresionista. De hecho, se ve bastante reflejado en este Arroyuelo que a rato nos recuerda un poco a Debussy. Esta sutileza, esto es de estar emulando casi el efecto sonoro del agua, de esta agua cristalina que de alguna manera fluye. Bien, bueno, son, como digo, 12 trozos. Hay uno, por ejemplo, que es el molino de viento, hay una que es la princesa, hay distintos nombres bastante sugerentes, bastante evocativos. ¿Ya? Y pasamos entonces a la segunda pieza, que es el preludio número 10. Son 10 preludios también que compuso René Amengual, bastante influenciado entonces por el dodecafonismo, y son piezas de carácter breve, y son ya para estudiantes de un nivel más bien intermedio. Y bueno, es una pieza bastante breve, pero a la vez bastante que nos deja con un halo de misterio de alguna forma. Una pieza igual bastante entretenida de hacer y que tiene también, como se pudo ver en el video, una dificultad técnica bastante considerable, pese a ser una pieza también de una duración bastante breve. Bien, así que pasemos a los comentarios de Tomás. Bueno, respecto a estas piezas de Amengual, yo quisiera partir por celebrar que estas piezas estén siendo utilizadas para la enseñanza del piano. Eh, es súper feliz, digamos, de alguna manera ver a estas niñas eh, tocando este repertorio de compositores chilenos, ¿no? Eh, porque de alguna manera es como un repertorio esquivo, ¿no? O sea, no está muy presente como en nuestra sociedad, ni en las temporadas de conciertos, ni en... em, entonces, uno no se encuentra fácilmente con él, ¿no? Entonces, que también como que la lección de piano sea un espacio para conocer esta tradición musical me parece súper valioso. Em, y por otro lado también como em, el hecho de pensar que, claro, eh, los pianistas como tempranamente siempre se forman con repertorio de grandes compositores, ¿no? O sea, estoy pensando, por ejemplo, en el álbum de la juventud de Schumann, eh, o en el libro Para niños de Bela Bartok. Y yo creo que eh, el hecho de tener como, de estudiar como la música de grandes compositores en el piano, no es solo beneficioso en cuanto eh, a que se puede trabajar una técnica específica, digamos, de la ejecución pianística, ¿no? Sino que de repente esas piezas, como son piezas breves, súper sintéticas, eh,
son piezas que también son, y bueno, y hechas por supuesto por compositores de mucha expertise, ¿no? Compositores que hacen también al mismo tiempo eh, conciertos para violín, conciertos para eh, piano, sinfonía, eh, ópera, ¿no? Etcétera. Eh, son también útiles como de repente eh, para aprender sobre la forma musical, por ejemplo, ¿no? O sea, en el álbum de la juventud recuerdo, por ejemplo, de que hay piezas eh, que tienen una forma súper clara, ¿no? Y como súper ilustrativa de lo que puede ser la forma musical y que quizás es un poquito más difícil de aproximarse en una sonata o en una obra como de mayor envergadura. Y bueno, estas piezas de Mengual también pertenecen a un ciclo que se llama el álbum infantil, si no mal recuerdo, y donde hay varias piezas. Hay una que se llama El Molino de Agua, otra que se llama La Danza de la Muñeca, no me acuerdo mucho, pero Soldadito Palo parece otra, pero que tienen títulos muy también como en- muy sugerentes, ¿no? Y que de alguna manera como que también vinculan a un imaginario. em, que bueno, es súper bueno como yo creo que para un niño, que para entusiasmar a un niño que está aprendiendo el piano, pero también yo lo enlazo un poco como con una estética medio impresionista, ¿no? Además que en estas piezas se puede ver también como eh, ese tipo como de sonoridades, ¿no? O sea, estas escalas, armonías como de escalas de tono entero, eh, sonoridades modales también. Entonces yo creo que eso está un poco como en este ciclo de piezas breves de Amengual, ¿no? Del álbum infantil. Y, y nada, es muy lindo ver que estén siendo utilizadas para la enseñanza justamente porque para eso fueran compuestas, ¿no? Eh, y, y creo que es muy positivo que este repertorio como chileno, que uno podría considerar un repertorio menor frente a, no sé, eh, una sinfonía romántica de Enrique Soro o un concierto para violín de Gustavo Becerra, ¿no? Eh, tenga igualmente como su espacio justamente en donde tiene que estar, pues, ¿no? Que es como en el aprendizaje del piano. Así que eso, como felicitaciones por eso. Colgándome un poco de lo que también comenta Tomás respecto a la importancia de estos repertorios para estudiantes, hay mucha música chilena con una finalidad sumamente pedagógica, tal cual fue el caso de René Amengual, que además de componer, también junto con Elena Weiss editaron métodos de enseñanza que hasta el día de hoy se utilizan. Por ejemplo, un gran libro es el Maestros del Clavecín, que es como la versión chilena del álbum de Ana Magdalena Bach. Yo siempre lo he sentido así, que hay un muy buen trabajo de edición de obras del periodo barroco para estudiantes que están en un primero o segundo año de piano. Lo mismo con el Selección de Clásicos, que es un compilado de obras del periodo clásico, de Mozart, de Beethoven, de Edenhausen, Haydn, hay distintos compositores de este periodo que aparecen en este libro y que René Mengual fue uno de los editores de esta publicación. Y libros que han tenido una tremenda finalidad pedagógica. Lo mismo su música, por ejemplo, el álbum infantil, que es donde está el arroyuelo, que claramente se ve un carácter pedagógico y también para estudiantes no tan iniciales, sino que ya por lo menos que tengan unos 4 años de estudio, 3 años de estudio, por lo menos un tercer, cuarto año de piano, o hasta un quinto inclusive, porque son piezas que igual a nivel interpretativo exigen bastante o en cuanto a ritmos también. Y en el caso también de los preludios, de los preludios, hay algunos que son también más abordables en cursos tempranos, pero por ejemplo el que tocó Abigail ya es un preludio que si bien claro es breve, pero que implica igual un trabajo técnico considerable y que requiere hartos años de estudio para tener esa fluidez que se ve en Abigail.
Bien, entonces otros compositores que también tuvieron un gran aporte a la pedagogía chilena y a métodos de enseñanza. Por ejemplo, bueno, está Elena Weiss, que también mencioné con el amigo el piano y que fue un gran aporte para los estudiantes de nivel preparatorio, que son los que recién están aprendiendo el piano. Y este es un método que, si bien tiene sus detractores y quienes utilizan el método, pero es un método, la verdad, que se ha utilizado mucho, quizás podríamos decir que un poco a la antigua, pero que sí es un método bastante bueno, ¿no? Un método que tiene bastantes aciertos, creo yo. Oye, agradecerte igual por los comentarios, tanto a ti como a Tomás, porque claro, efectivamente, tanto Leodoro Ortiz de Zárate, que es un compositor un poco más antiguo, vamos a decirlo de esa forma, y por otro lado, Amengual, que bueno, hay toda una historia ahí, porque Amengual por mucho tiempo fue el gran delfín de Domingo Santa Cruz y también una peritonitis lo mató, creo que una peritonitis era la causa muerta el 54, el 2 de agosto del 54, y está enterrado en el mausoleo de los Amengual hasta Uruaga, ya en el cementerio católico de Recoleta, en Santiago. Y efectivamente, la obra que viene se llama Morbus Sacer, está interpretada por la RSM Symphony, y, y claro, en la dirección orquestal está Jessica Cotis, y en la creación, Thomas Brandmeier.
Morbus Sacher, o Sacher, me soplan por internet. Ustedes saben que mi inglés no es el mejor, no sé. Entonces, bueno. Antes de pasar a los comentarios, vamos a algunas reacciones que hay en YouTube. Recuerden que ustedes pueden ir haciendo sus comentarios, sugerencias, dudas, consultas a través del canal de YouTube del Conservatorio de Música Laurencia Contreras. Francisco Sánchez, que es un gran amigo desde Magallanes, nos saluda. También Karen Platt Miller Turina dice felicitaciones, su gran aporte que ustedes están realizando, recordar a nuestros músicos del pasado y que los compositores y músicos jóvenes participen en estas ponencias. Luego, Francisco Villa, quien es estudiante de guitarra eléctrica, creo que lo estoy diciendo bien, de la Escuela Moderna de Música, hermano Bach también. Hermano Bach es la manera que tenemos de llamarnos internamente los hermanos Bach, porque pueden pensar que un coro es una especie de secta, la verdad es que es bastante lejos de eso, entonces, ni siquiera hay espacio para masonería, digamos. Eh, Latín, está en latín, pues, la obra de Brandmeier. Ya, entonces Francisco Villa dice saludos, gracias por este gran aporte a la música. Manda saludos a nosotros. Veamos qué nos dice el propio autor de esta obra sobre ella. Bueno, esta pieza que se llama Morbus Sacer es una pieza que yo compuse el año 2022 por encargo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Dresden, eh, que dirige actualmente Helmut Reichel Silva, y que se estrenó ahí en Dresden, en Kulturpalast Dresden, ese mismo año. Y que está basada en mi propia experiencia como persona epiléptica, ¿no? Yo soy epiléptico, estoy diagnosticado como epiléptico desde los 8 años, me parece. Em, entonces, digamos, tengo como... Es una condición de vida con la que llevo como lidiando hace más de 20 años. Y en algún momento decidí como escribir una obra basada en esta experiencia, ¿no? Y lo que hice fue tomar una serie de electroencefalogramas, ¿no? A los que yo me he sometido, digamos, durante todos los años. Y cuando vi los electroencefalogramas, inmediatamente me sugirió como una especie de partitura, ¿no? Porque eran muy visuales y eran como muy musicales en algún sentido, muy gráficos, ¿no? Entonces lo que hice fue tomar eso, hacer una selección de algunos de esos electroencefalogramas y ponerlos propiamente tal en la partitura, ¿no? Y asignarles distintos parámetros musicales, ¿no? Entonces eso yo creo que le da de alguna forma una experiencia de realidad como súper fuerte a la obra, ¿no? De que de alguna manera los músicos lo que están viendo ahí en la partitura son mis propias ondas cerebrales como en términos reales, físicos, y no solo simbólicos. Y esas ondas cerebrales son las que están ejecutando a través de sus instrumentos, ¿no? Y por otro lado, uno de los temas principales de la obra es una transcripción que yo realicé de uno de los sonidos que pude escuchar durante uno de los exámenes de resonancia magnética a los que estaba siendo sometido. Entonces, por supuesto, el constructo como sinfónico y el desarrollo musical es un poco una fantasía, ¿no? O sea, es la música, digamos, ¿no? Es como la poesía detrás de esta historia y detrás de esta experiencia. Pero hay como una dimensión de realidad muy grande en la obra, que a mí me importaba mucho eso, donde justamente como los músicos pueden de alguna manera participar como de esta enfermedad mía, o digamos de esta propia tragedia, ¿no? Y como convertirla en una experiencia como de belleza, eso era como un poco lo que buscaba, ¿no? Como de alguna manera esta experiencia que es tan mía y tan individual, volverla como colectiva a través de la orquesta. Y, y fue un proceso bonito, ese fue como un proceso de descubrimiento bien interesante. Es una obra estructurada en 3 partes. Una parte primera rápida, luego una fuga lenta y luego una especie de reexposición
a la primera parte. Eh, Esta obra, como contaba, fue estrenada en Dresden y después ha sido, ganó un concurso aquí en el Royal College of Music de Londres. Fue interpretada por la Orquesta Sinfónica, que es la versión, ¿cierto?, que escuchamos, bajo la dirección de Jessica Cotis. Y recientemente también tuvo su estreno sudamericano con la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, dirigida por Rodolfo Fischer. Morbus Sacher, para que ya no tengamos problemas de latín. Y eso que yo sé latín. Bueno, Juan Gonzalo Pinto, desde tu visión también como pianista y como compositor, porque no se me ha olvidado que tenemos que para el 2024 programar también algunas obras tuyas. ¿Cómo ves tú, cómo evalúas tú esta composición de Tomás Brandmeier? ¿Qué te transmite? Y bueno, creo que era importante también saberlo, y por eso colocamos el comentario de él primero, para introducirnos, ¿no? Un poco más, no solo en el contexto, sino también en el proceso creativo y el tratamiento de la pieza musical que ha tenido. Bueno, primero que todo, encuentro notable que la música chilena actual se esté tocando en el extranjero y haya sido estrenada, o sea, primero en Europa y que después haya llegado a Sudamérica. Lo encuentro fantástico, primero que todo. Eh, la verdad me sorprendió bastante escuchar los comentarios del propio compositor, porque yo al escuchar la obra, si bien estructuralmente, claro, se ve esta primera parte, ¿no es cierto?, una sección intermedia y luego una reexposición que se puede apreciar claramente, pero a mí lo que me transmitía inicialmente, antes de escuchar cuál era el motivo la inspiración de la composición, me suena algo muy como para musicalizar una escena de una película, una persecución. La primera parte, por lo menos, y luego esta sección intermedia con un halo de misterio. Eh, la verdad que sí, para musicalizar una escena de un bosque, oscuridad, ¿ya? Entonces me sorprendió bastante esto de finalmente que viene todo de los electroencefalogramas. La verdad lo encuentro súper ingenioso y también muy bonito el cómo llevar una vivencia personal y poder de alguna manera canalizar esta vivencia o hacer catarsis por medio de la música y llevarlo a una forma grande a nivel orquestal. Encuentro, la verdad, sumamente ingenioso y encuentro una composición bastante, ¿cómo decirlo? También, que también se oye rimbombante, que se oye algo muy algo grande, algo que no pasa desapercibido. Y por ejemplo, una pregunta así, desde también mi rol como musicógrafo, porque tú sabes que yo tengo un tema, como estudié literatura, tengo un tema con las palabras, entonces la palabra musicología a mí me da mucha alergia. Entonces, desde mi rol como musicógrafo, como investigador también de la música, dirías tú, por ejemplo, si te hago una pregunta como composicional, a propósito de los otros tres autores que vimos, Santa Cruz, Amengual y Ortiz de Zárate, hay también, digamos, vamos a decirlo así, como lo diría mi profesor de tesis, ¿no? Bernardo Subercasó. Cada compositor es hijo de su tiempo, es decir, de alguna manera tú dirías que hay puntos comunes con los tres autores que vimos antes, o de alguna manera Tomás, por supuesto, responde a su contexto epocal, por decirlo así. Sí, buena pregunta. Considero que en lo que yo escucho aquí de Tomás hay algo muy, muy libre. Siento, no sé, aquí me estoy carrileando quizás, pero mucho, a veces escucho esto, me recuerda un poco a Wagner en algunos momentos, ¿ya? Pero, eh, pero sí, yo siento que hay algo muy propio del compositor acá, algo muy idiosincrático, muy propio. Pero además siento que en la actualidad estamos en una época también donde no estamos tan ceñidos, quizás si llevamos a la época de Amengual o de Santa Cruz, donde había una estética imperante acá, siento yo que en la actualidad tenemos más apertura también para incorporar distintos elementos, siento yo. Sí, respondiendo a la pregunta, sí, yo creo que cada uno dijo de su tiempo, claramente.
Estamos en una época donde yo creo que hay más libertad también de poder crear y hacer cosas diferentes y novedosas. No, no algo tan cuadrado y tan ceñido como una estética imperante. Sí, yo concuerdo completamente contigo. De hecho, Mo Edmonds, que a veces me dice que le tengo más fe que él mismo, quien es mi profe de composición, tú sabes, y próximamente estamos conversando con alguien de apellido Aranda. eh, Quizás cambie la cosa. Antes, antes de eso, antes de eso un aviso de utilidad pública, el primero, porque después vamos a dar al final dos invitaciones. Este viernes se presenta la edición Príncipe de la revista Marcias, la histórica publicación de la Sociedad Bach, desde nuestro punto de vista, la primera revista de música docta chilena moderna propiamente tal. Esto va a ser a las 11 de la mañana en el Salón Domeico de la Casa Central de la Universidad de Chile. ¿Y por qué también tiene tanto simbolismo que estemos mencionándolo acá en el Conservatorio de Laurencia Contreras? Porque precisamente es una instancia que hemos organizado también con el Conservatorio, con la Universidad de Chile, y por cierto, la Sociedad Bach propiamente tal. En la ocasión van a ver, se van a dar a conocer 11 manuscritos inéditos de Domingo Santa Cruz Wilson, Alfonso Letelier Llona, Gabriela Mistral, Josefa Pepita Turina, Pedro Humberto Allende, Juan Leman, Elvira Savi Federici, Pablo Soto Hurtado, Magdalena Amenábar Folch, el propio Tomás Brandmeier y quien habla. La importancia también de esto es que igual van a haber palabras de bienvenida del vicerrector de Asuntos Académicos de la Casa de Bello, Claudio Pastenes Villarreal, de la vicepresidenta de la Sociedad Bach y Premio Nacional de Artes Musicales 2010, consejera además de la Sociedad de Folclore Chileno, profesora Carmen Luisa Letelier Valdés, de Jimena Santa Cruz Bolívar, quien es nieta mayor de Domingo y además es psicóloga de mí, y también un panel de presentación que van a estar el musicólogo profesor Luis Merino Montero, va a estar Magdalena Amenábar también, quien es soprano, hija de Juan Amenábar, la compositora Valeria Valle Martínez, y también la directora del coro de niños Magunco y profesora de la Facultad de Educación de la Universidad Católica Cecilia Barrientos. En la música va a estar el profesor Luis Orlandini con obras de Bach, de Johann Sebastian Bach, Juan Amenábar, y también un estreno de Moa Edmonds que se llama Naturaleza. Respecto a el piano, van a haber obras de Domingo Santa Cruz, Alfonso Lenk y también Alfonso Letelier Llona por Patricia Castro Ahumada, y el cuarteto de cuerdas Hijos de Bach va a interpretar también obras de Bach y por supuesto de Domingo Santa Cruz, el primer movimiento del cuarteto de cuerdas número 1 del año 32. Esto es con acceso liberado, pero es importante que se inscriban, ya quedan muy pocos cupos, digamos menos de los dedos de una mano, al correo presidente@sociedadbach.cl. Si quieren ir y si no, bueno, va a haber el registro que también lo vamos a estar haciendo con nuestro hermano Bach, Diego Ruiz Rifo. Ese es el primer aviso, así que si les interesa eh, abordarlo. Y claro, Juan Gonzalo Pinto, a mí lo que también yo creo que efectivamente lo que tú dices, cada uno es hijo de su tiempo, ¿no? Tú como miembro de la sociedad Bach, y te lo pregunto también porque aspiramos, por supuesto, lo hemos conversado, que ahí sabemos que hay algún escrito tuyo sobre educación musical y todo, esperamos para robustecerlo, por supuesto, como corresponde y como sabemos tú lo sabes hacer desde la metodología para Marcia en el 2024. ¿Alguna impresión, aunque sea breve, para pasar a la última obra de la sesión? Me refiero, ¿alguna impresión de Marcias? ¿Cómo ves tú también esta obra nuevamente, esta apuesta editorial, antes de continuar con la pieza final? Sí, no, yo siento que la verdad que una instancia como esta hacía falta. Hay muchos escritos, uno cuando, no sé, quiere analizar obras chilenas, ¿no es cierto? Y uno lee muchos escritos de los grandes compositores en su tiempo, pero hoy en día no está el espacio, por ejemplo, para los compositores actuales o músicos actuales, musicólogos actuales, así un espacio formal como este. Así que lo encuentro fantástico, la verdad, que esté de regreso la revista Marcia. Así que ojalá que esto siga por mucho tiempo. Y además, el viernes ahí vamos a dar a conocer también nuestra página web, así que a todos los que nos ven ahora o nos ven después, porque también esto, debo decirlo públicamente, Felipe Elgueta Frontier lo edita de manera muy prolija. Entonces después la edición que ustedes van a ver, igual vamos a través de las redes del Conservatorio de Laurencia Contreras y las propias de la Sociedad Bach, vamos a estar difundiendo también nuestra página web donde figuran todas las personas que somos parte. Bueno,
Cerremos con broche de oro. Entonces, una obra, yo esto lo voy a leer porque si no me voy a equivocar y después me van a retar. Se dice, ma- Mami la Pina Tapay. Ahí está. Mami la Pina Tapay. Así es la obra. Esta interpretación está por la Britten Sinfonía y también es una creación de Thomas Brandmeier.
notable, ¿eh? Y muy distinta por lo demás al Morbus Sacher, que era la otra pieza. Veamos qué nos dice también Tomás Brandmeier sobre esta última composición suya y luego continuamos con los comentarios de Juan Gonzalo Pinto. Bueno, esta obra, Mami la Pinata es una pieza, como vieron, para flauta, viola y arpa, que es una agrupación muy debussiana, por supuesto, ¿no? Como que uno asocia mucho a Debussy por su famosa sonata. Eh, y fue compuesta el año 2022 también, el año pasado, para un grupo llamado Britain Symphony, que es un grupo inglés, de un ensamble inglés eh, que reside en Cambridge y que tiene un foco especial como en la creación contemporánea, digamos, ¿no? En la nueva música. Eh, y Mami la Pinatapai es una palabra yagán, ¿no? Que se define usualmente como la mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean, pero que ninguna se anima a iniciar. Y bueno, si bien como hay mucho, está muy en cuestión como esa definición, ¿no? Como que eh, se considera que es una definición probablemente muy permeada por como una perspectiva como occidental, ¿no? O occidentalista respecto como al pueblo yagán. Aún así me parecía que era como em, una definición y una palabra como de una belleza muy profunda, digamos, ¿no? Como muy concisa y muy sintética y como una capacidad de poder abordar como algo que todos hemos vivido, pero que no tenemos palabras para nombrar, ¿no? Y me parecía que eso tenía mucho que ver como con lo que es la música también, ¿no? Que la música es como lo que nos permite de alguna forma nombrar aquello que es innombrable, ¿no? Y la primera vez, como la idea de escribir una obra con este título y que hiciera como asociación em, que hiciera, digamos, como referencia a este título, fue, bueno, justamente el año pasado, pero a comienzos de año, tras la muerte de Cristina Calderón, eh, que era la última hablante nativa del pueblo yagán. Y si bien hay personas que han aprendido la lengua y que están trabajando como constantemente en su cultivo y en preservarla, yo creo que, o intuyo que algo como eh, igual debe perderse, ¿no? Eh, cuando muere la última persona que aprendió este idioma como lengua materna, ¿no? Y que en cuanto a que toda lengua tiene como eh, una forma de pensamiento en su matriz, ¿no? Entonces, digamos, quizás como eso que se disolvió tras la muerte de esta persona era como también algo que me interesaba, porque eh, justamente como que habitaba el terreno de lo indecible, ¿no? Y me parecía que esa palabra como que de alguna manera también era una representación de lo indecible, de la misma forma en que la música es una representación de lo indecible. Eh, entonces esa es un poquito la historia detrás de esta pieza. Esta pieza es una especie como de canción de amor. Yo lo pensé como una especie de canción de amor muy sencilla y muy directa. Eh, y, y tiene la particularidad de que todas las melodías presentes, o sea, básicamente todo el material tonal, digamos, todo el material de las alturas, eh, son melodías, digamos, tradicionales yaganes. Yo no compuse ni una de ellas, digamos, solo como articulé un discurso con ellas, ¿no? Y en esta pieza sí se relacionan como en forma de contrapunto, ¿no? Estableciendo como conversaciones, diálogos. eh, y de alguna manera quizás buscando como, no sé, como esa respuesta o esa experiencia en,
innombrable que, que describe el Mamila Vinatabai. Em, pero eso es como lo que puedo comentar sobre esta obra. Lo interesante de las obras de Tomás Brandmeier, por lo menos de mi manera personal, es que encierran una lectura más, ¿no? Nos invitan a pensar, nos convocan, ¿no? Nos llevan a tratar de develarlo, pero también siempre en cada contexto, vamos a decirlo así. ¿Qué piensas tú, Juan Gonzalo, de esta obra? ¿Qué te transmite? ¿Cómo la ves musicalmente, auditivamente? Sí, la verdad la veo con mucha alegría. Bueno, el hecho de esta investigación, de este rescate de lo ancestral, de los pueblos originarios, tal cual, por ejemplo, lo hizo Pedro Humberto Allende, tal cual lo hizo Carlos Lavín, María Luisa Sepúlveda, de incorporar elementos de los pueblos originarios a la música académica. Bueno, Tomás habla de la incorporación de melodías tradicionales de los yagán, pero que también yo lo veo muy esto entremezclado a efectos sonoros, a algo que también nos transmite una atmósfera sonora. Yo al escuchar esto también podía, bueno, sin saber el contexto también de lo que nos cuenta Tomás, sentir o escuchar los sonidos de la naturaleza, del agua, pájaros, algo muy místico de alguna forma también. Me transmite mucho eso, la verdad. En lo personal, sí, la encontré, como decías tú al inicio, también muy distinta a la obra anterior por este contexto efectista que también transmite la obra, aunado de sonoridades entonces del pueblo yacan. Así que encuentro fantástico esta incorporación de de lo propio, ¿no es cierto?, chileno, o más que chileno, de lo originario, del pueblo originario, a esta música académica más sofisticada. Así que lo encuentro fantástico, la verdad. Y yo creo que también para ir concluyendo, por supuesto, agradeciendo como siempre, vamos a hacer dos invitaciones. La primera de ellas es el día 16 de noviembre, es decir, la próxima semana, donde vamos a tener la octava sesión de la Cátedra Hispanoamericana Oreste Plat con nuestra universidad amiga, la Universidad de Talca, donde vamos a revisar una sesión de que también va a estar Juan Gonzalo, pero iba a estar él moderando. Yo voy a estar exponiendo que se llama Antonio Alba, padre del salón chileno, donde vamos a estar abordando, por un lado, su prolífica composición desde el punto de vista desde lo que podríamos definir como salón, qué es el salón, vamos a detenernos brevemente en eso, pero creemos que es muy necesario hacerlo. Luego vamos a abordar, digamos, las distinciones entre salón, folclore y cómo eso se expresa en las obras de este compositor, arreglista y profesor guitarrista. También su método de teoría musical con algunos ejemplos explicativos muy interesante que muy pocas veces como que se ha abordado de manera como abierta y folclorológica, vamos a decirlo así, desde la investigación del folclore chileno. Y también su relación con personajes como el musicólogo Carlos Lavín, la investigadora y primera de la cueca Emilia Garham o el propio Oreste Plat. En los comentarios van a estar Pablo Palacios Torres, quien es musicólogo, guitarrista y director de la sociedad Bach, y también Andrés Apico Maldonado, quien es guitarrista especializado en repertorio música antigua y también miembro correspondiente de la Sociedad de Folclore Chileno en España. Esto es a las 12 horas del 16 de noviembre por el canal de YouTube de la Dirección de Extensión de la Universidad de Talca con acceso liberado también. Y también no puedo no dejarlos invitados a la 10ª y última sesión del 2023 de la Cátedra Docta Domingo Santa Cruz, que se va a llevar a cabo el día miércoles 6 de diciembre a las 6 de la tarde, también acá con el Conservatorio Laurencia Contreras, por el canal de YouTube, donde vamos a estar viendo primero la obra Ante el Mar de Domingo Santa Cruz, luego de Danilo Cabaluz, dos obras que son Guairandino y Puente Antiguo, y finalmente de Gustavo Becerra Schmidt vamos a ver el movimiento 2 y 3 de la sonata número 1. De Carlos Boto vamos a ver el segundo movimiento de la canción de amor. Y vamos a concluir con Pájaros en el Cenit, el primer movimiento de Fernando García Arancibia. En los comentarios van a estar el propio Danilo Cabaluz y también Gonzalo Venegas Zamora, quien es contrabajista y director además de la Orquesta de Cámara de Valparaíso, miembro de la Sociedad Bach.
Su servidor nuevamente vamos a estar moderando, esperamos que con nada técnico entre medio. Juan Gonzalo, ¿algún comentario final que quieras indicar en esta novena sesión? Bueno, agradecer nuevamente la invitación, tanto de estar aquí comentando estas obras, como también el haber podido interpretar esta obra inédita. O sea, lo que sorprende que tantos años que estuvo ahí guardada, esta obra de Ortiz de Zárate, la verdad. Una lástima también la poca valoración que ha tenido mucha de la música chilena, sobre todo lo del siglo XIX, y que a veces también llamado como música salonera de una forma un tanto despectiva, y que en realidad fue tan importante para la producción chilena. Si bien en el siglo XX la música empieza a tener ya una impronta más nacionalista, más propia, pero también esto construye lo que fue el siglo XX. Y bueno, por supuesto, también dar realce a la figura de René Amengual, también tan importante, y a espacio a los compositores actuales, como el caso de Tomás Brandmeier. Así que un agrado haber estado el día de hoy. No, por supuesto, darte las gracias también a ti y a tus estudiantes que lo ha hecho con mucho aprecio. Y desde luego también a Tomás, que por temas de fuerza mayor no pudo estar en directo, pero por supuesto tuvimos un Tomás telemático. Eh, a todos, por cierto, agradecer al rector de la Universidad del Biobío, don Benito Maña, a la directora del Conservatorio, Laurencia Contreras, Giselle Mainet Díaz, al director de extensión de esta casa de estudio, Hernán Barría, al coordinador artístico, Alex Panes, a la vicepresidenta de la Sociedad Bach, profesora Carmen Luisa Letelier Valdés, y a la presidenta del Consejo de la Sociedad de Folclor Chileno, la propia maestra Karen Platt Miller Turina. A todos ustedes les damos las gracias y nos vemos acá en la última sesión el 6 de diciembre, anunciándoles algunas sorpresas con Navelló, Santa Cruz y Letelier para el 2024. Muchas gracias y les esperamos.